Bueno, ya que tengo bien claro mi diagnóstico, puedo intervenir para ayudarle al niño que tiene una condición vulnerable o aquel que se enfrenta a alguna condición de contexto, ¿correcto? Y en la planeación didáctica tenemos que considerar estos 5 elementos. El primero es los elementos curriculares, ¿de acuerdo? Ahorita nos vamos a ir de punto por punto. El segundo es considerar el diseño de estrategias y actividades. El tercer elemento que tiene que estar contemplado en esta planeación es el uso de tiempos, recursos, materiales. El cuarto elemento es el uso de la organización de los alumnos. ¿Cómo voy a organizar a mis alumnos para abordar ese aprendizaje? Y el último y muy importante, quiero hacer mucho énfasis y darle muchísimo peso a la estrategia de evaluación. ¿Por qué la estrategia de evaluación? Porque en este proceso del proyecto de enseñanza se le está dando muchísimo énfasis a la intervención y a la retroalimentación que va a hacer el maestro. De hecho, es una de las 3 evidencias que se les va a pedir. ¿Qué instrumento y qué técnica de evaluación utilizó para que el alumno mejorara? Es una evidencia. Entonces, el peso que tiene la evaluación, que no es algo nuevo, no dice Monereo, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Es decir, pone en la balanza de manera similar o con el mismo peso la evaluación y la planeación, ¿correcto? Tiene mucho que ver. Ahora sí, vamos a abordar la secuencia didáctica, cómo tiene que considerarse. Según el proyecto y 2 documentos que tomamos como referente para el diseño de este curso, son etapas, métodos, aspectos e instrumentos, en específico de la evaluación del desempeño 2017-18, y los perfiles, parámetros e indicadores. ¿Qué nos dice las guías, que incluso ya salieron? Que tienen que diseñar una secuencia didáctica de 3 a 5 sesiones, ¿correcto? Esas 3 o 5 sesiones, cada sesión tiene que tener su inicio, su desarrollo y su cierre, ¿correcto? ¿Qué lo hace que sea una secuencia didáctica? Que están articuladas entre sí. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta articulación? El cierre de tu sesión 1 lo tienes que retomar en el inicio de tu sesión 2. El cierre de tu sesión 2 lo tienes que considerar en el inicio de tu sesión 3. Y así sucesivamente. El hecho de que estén articuladas es lo que lo hace que sea una secuencia didáctica, ¿correcto? Ahora la duda que va a surgir con los maestros es cómo diseñar esos inicios, esos desarrollos y esos cierres. Y cómo contemplar un proceso o una estrategia de evaluación. Bien, aquí lo que vamos a considerar primero son estos elementos curriculares que me van a orientar hacia qué es lo que tengo que lograr con ese grupo. Y para esto tenemos que considerar en un primer momento el aprendizaje esperado. Es importantísimo que analicemos y que elijamos un aprendizaje esperado de acuerdo al tiempo en el que se está desarrollando el proyecto de enseñanza. Bien, este aprendizaje esperado me va a permitir relacionarlo con una competencia disciplinar, con el propósito del nivel o de la asignatura, con un estándar curricular al cual estoy abonando, ¿de acuerdo? Me va a permitir relacionarlo a un campo formativo, me va a permitir ver, o sea, tenemos que llegar hasta esas dimensiones. ¿A qué rasgo de perfil de egreso le estoy abonando o estoy incidiendo en qué rasgo de perfil de egreso? E incluso, ¿qué competencia para la vida fortalezco por medio de ese aprendizaje esperado? Tenemos que tener la claridad de que yo con mi aprendizaje esperado, yo con mi clase, puedo lograr desarrollar un ciudadano. Fíjense qué pasa. Cuando estamos en la escuela vemos a un alumno que ya es abogado, arquitecto y decimos, ay, mi alumno, qué orgulloso me siento. Yo siempre lo supe. Y estás bien orgulloso de él, ¿no? También cuando veas a un alumno que está en una situación vulnerable, cuando está en una situación delictiva, podría ser, te tienes que sentir un poquito culpable. Porque también en él incidiste o pudiste haber incidido. Somos responsables de esa formación de los alumnos, no en su totalidad, pues, porque también incide la familia, el Estado, el contexto, claro. Pero ¿qué hicimos nosotros para
modificar, moldear, formar a ese alumno. Eso es lo que tenemos que tener claro con esto. Estos contenidos curriculares nos van a permitir que esa secuencia didáctica tenga claro hacia dónde tiene que ir. Y sobre todo un elemento que tenemos que considerar es el enfoque didáctico de la asignatura. Muy importante considerar el enfoque didáctico. Muy importante considerar los principios pedagógicos, aunque ya van a cambiar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un principio pedagógico y el enfoque didáctico de las asignaturas? Los principios pedagógicos son para todos los niveles y todas las asignaturas. Son como los mandamientos de un maestro. Eso es lo que tiene que ser un maestro en su clase. ¿De acuerdo? El enfoque didáctico es la orientación de cómo se tiene que abordar esa disciplina, esa ciencia o ese campo. ¿De acuerdo? Y no se enseña igual español que matemáticas. Son enfoques didácticos distintos. Matemáticas enseña por medio de situaciones problemáticas, la resolución de problemas por medio de situaciones problemáticas. Y en español se favorece el desarrollo de prácticas sociales del lenguaje, ¿correcto? Y eso marca una diferencia. Bien, entonces tenemos que tener claridad en cuanto a estos elementos, analizar mi aprendizaje esperado, deshacerlo. Analizar implica que desmembremos ese aprendizaje y yo identifique cuáles son mis verbos operativos, ¿no? ¿Qué me está pidiendo ese aprendizaje? Que reconozca, que identifique, que diseñe, que construya. Y eso me va a permitir diseñar un conjunto de actividades. Ahora sí nos vamos a ir, como dice Jack el Destripador, por partes. El inicio. ¿Qué tenemos que hacer en el inicio de una sesión? Tenemos que recuperar saberes previos. ¿Qué es esto de recuperar saberes previos? Pues se sustenta en un autor que se llama Ausubel, ¿no? Y que habla del aprendizaje significativo. Pero se ha popularizado esta palabra significativa que ya se emplea de manera casi cotidiana, ¿no? Y cuando le preguntas a algún maestro, a algún director, ¿qué es significativo? ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué son las estrategias significativas? Ellos responden, en algunos casos, es aquello que es trascendente, importante para la vida. Y a eso no se refería Ausubel. Ausubel se refería a significativo de significados, de estructuras de significados. ¿Qué es esto de estructuras? Que los niños llegan con conocimientos, que los niños llegan con saberes. Esos saberes son de la televisión, de la familia, de lo que les rodea, de su contexto. ¿Cuál es el trabajo del maestro? No es quitarle esos saberes y ponerle los correctos, sino transformarlos. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense bien, aquí tenemos un vaso con agua, ¿verdad? Supongamos que este es los aprendizajes esperados. Y aquí tenemos café. Supongamos que esto es el saber previo del alumno. ¿Cuál es el trabajo del maestro? No es quitar el café y poner el agua, es combinarlo. Cuando lo combinamos, ya no es ni café ni es agua, es una nueva sustancia que combina los dos elementos, ¿de acuerdo? Ya no es ni 100% agua ni 100% café. Va a saber muy feo, ¿verdad? Pero es una analogía para que entendamos que cuando logramos el aprendizaje significativo, no quitamos y ponemos, sino transformamos, resignificamos, ¿correcto? Pero a veces los maestros pensamos que recuperar saberes previos es preguntar el aprendizaje esperado, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿cómo recuperas saberes previos, maestro? Pues yo les pregunto el aprendizaje esperado. Ese aprendizaje esperado en algunas ocasiones es abstracto, es complejo, ¿no? Incluso nuestro lenguaje. Si llegamos con estas preguntas complejas, los alumnos se desmotivan, no quieren trabajar, desde ahí ya estoy creando una barrera, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar una actividad que recupere saberes previos y sea de verdad interesante para nuestros alumnos? Pues hay que utilizar el diagnóstico, hay que ver qué les interesa. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Mis alumnos, yo soy maestro de física, de ciencias de secundaria, y uno de mis aprendizajes es el espectro electromagnético, un aprendizaje de física, ¿no? Si yo llego con los alumnos y les pregunto,
Niños, ¿qué es el espectro electromagnético? Porque ese es mi aprendizaje esperado. Los niños contestan, no sé, no me interesa y hoy no pienso trabajar. Los niños no me contestan el no pienso trabajar así de manera directa. ¿Saben cómo lo contestan? Pues no trabajando, no llevando el material, no llevando el libro, porque los niños se comportan de distinto modo con los maestros, ¿verdad? Con unos sí llevan todo el material, con unos sí trabajan y con otros necesitamos transformar las estrategias, necesitamos analizar nuestra práctica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando transformamos esta pregunta al contexto y los intereses de nuestros alumnos, yo digo, mis alumnos son nativos digitales, eso lo dije en el diagnóstico. Entonces, les pregunto, niños, ¿cómo un celular manda imágenes, textos, videos y no tiene cables? ¿Cómo pasa esto? Esto que están viendo ustedes, que están así conflictuados porque también utilizan celulares y dicen, ah, caray, sí es cierto, no lo había pensado. Eso tiene un nombre, eso se llama reto cognitivo. ¿Qué es el reto cognitivo? El reto cognitivo es que ustedes se conflictúen, que los niños se den cuenta que eso tiene algo interesante. El reto cognitivo se compone de dos elementos. Pueden ser los intereses o alguna característica del contexto de mis alumnos, o puede ser que yo considere el aprendizaje esperado. Tengo que hacer una relación entre estos dos. El reto cognitivo tiene dos elementos y tiene tres momentos. ¿Cuáles son los tres momentos del reto cognitivo? Cuando planteas el reto cognitivo y cuando superas el reto cognitivo, ese sería el final. Dentro de estos dos momentos o entre estos dos momentos está cuando él construye sus significados, cuando él transforma la información. Entonces, si mi alumno lo cuestiono y le planteo el reto cognitivo de cómo funciona un celular, él ya va a tener que investigar, va a tener que consultar fuentes, va a tener que hacer experimentos para saber o darse cuenta cómo funciona un celular. Y de este modo, él va a construir significados que le permita la superación del reto cognitivo. ¿Cómo es la superación del reto cognitivo en este aprendizaje? Pues sería que el alumno conteste que un celular manda imágenes, fotos, textos, recibe llamadas por medio de ondas electromagnéticas. Se logró el aprendizaje esperado y se superó el reto cognitivo. Se motivó al alumno, trabajó y eso se tiene que lograr en la secuencia didáctica. Aquí tenemos los dos elementos del reto cognitivo, que es considerar los intereses de tus alumnos, el contexto, y además considerar el aprendizaje esperado. Cuando combinas estos dos, eso se logra con creatividad pedagógica. ¿Qué es la creatividad pedagógica? Es lo que nos va a mantener vigentes en las aulas, maestros. Eso lo considero yo, igual y me equivoco. Pero llevar unas paginitas de un libro y unas preguntitas, eso lo puede hacer cualquiera. No necesitamos licenciatura ni normal. Unas preguntitas, unas paginitas y un mapita conceptual también. Ser docente es tener creatividad, es lograr encontrar en la vida cotidiana los aprendizajes y lográrselos plantear a los alumnos. Eso es ser maestro, pues. Eso es situar el aprendizaje, que el alumno entienda que aquello que está a su alrededor lo puede explicar por medio de la escuela, ¿de acuerdo? Ese es el reto cognitivo. Bueno, para contemplar el inicio, voy a recapitular un poco. Se tiene que analizar el aprendizaje esperado, se tiene que recuperar saberes previos y se tiene que plantear un reto cognitivo, ¿correcto? En el desarrollo, ¿qué tenemos que hacer en el desarrollo? En el desarrollo tenemos que contemplar la búsqueda en al menos 3 fuentes de información. ¿Cuáles son estas 3 fuentes de información? Pueden ser el libro de texto, fuente número 1, fuente número 2, internet, puede ser fuente número 3, los padres de familia. Si no hay internet, entonces que les pregunten a los mismos compañeritos, los mismos niños pueden construir ideas, pueden construir conceptos, no hay ningún problema, pero la idea es de que el niño entienda que esa información de esas 3 fuentes se tiene que discriminar, se tiene que seleccionar y se tiene que organizar.
¿De acuerdo? Ese es el proceso que se tiene que cumplir. Contemplando estos tres momentos, tenemos que tener claro si vamos a desarrollar un conocimiento o si vamos a desarrollar una habilidad. Si vamos a desarrollar un conocimiento, tenemos que considerar que los conocimientos se construyen, como ya lo habíamos planteado, por medio de la construcción de significados. Cuando aprendemos un concepto, una teoría, un teorema, ¿de acuerdo? Para eso hay estrategias como los mapas conceptuales, los mapas mentales, las líneas del tiempo, los cuadros comparativos. Todo este tipo de estrategias nos ayudan a desarrollar o a lograr el conocimiento. Cuando es una habilidad, por ejemplo, en matemáticas, vamos a tomar de ejemplo matemáticas, tenemos que considerar que el alumno resuelva el problema y lo que nos dice el enfoque de matemáticas es que lo resuelva y que se tarde el tiempo que sea, que llegue y que lo logre resolver como él pueda. Pero entonces entramos en una dificultad en los salones de clase, porque ¿cuántos niños resuelven el problema de manera autónoma? 3, 2. Aquí es donde entra la estrategia y la importancia del trabajo colaborativo en matemáticas. ¿Qué tienen que hacer esos 3 o 2 niños? Pues tienen que pasar al frente y tienen que explicarle a sus compañeros, porque en matemáticas se tiene que pasar de la capacidad a la habilidad y de la habilidad a la destreza. Pero no se pasa de uno a otro con la repetición. Ese es un error que cometemos en las aulas. El niño se tarda una hora en resolver un problema y decimos, para que se haga hábil, para que pase de la capacidad a la habilidad, le voy a dejar 20 problemas. Pues se va a tardar 20 horas. Antes de que yo le deje esta repetición, tengo que darle una estrategia. Cuando le damos estrategias o los compañeritos se comparten estrategias, entonces ahora ya viene la repetición. Para puntualizar esto, de la capacidad se pasa a la habilidad gracias a una estrategia. Y de la habilidad se pasa a la destreza gracias a la repetición. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que alguien sabe nadar de estilo perrito, ¿no? Y le dice el instructor, para que te vuelvas hábil, nada 20 horas mediante ese estilo. Pues no se va a convertir hábil nunca. Necesita que el instructor le dé una técnica, le dé una estrategia. Y entonces, ya que tiene y domina la técnica y la estrategia, nada más repite. Por eso en las albercas, o cuando vas a clases de natación, en los 2 primeros carriles están los que no dominan la técnica o la estrategia. Les están enseñando. Y conforme van avanzando los carriles, están los que lo dominan. Incluso el del último carril ni siquiera escucha al instructor, está repitiendo todo aquello que se hace. Es igual en matemáticas, es fundamental el trabajo en colaborativo, que los niños se compartan estrategias y que de ese modo se pase de la capacidad a la habilidad y de la habilidad a la destreza. Eso se tiene que hacer en el desarrollo. En el cierre, dependiendo qué es lo que vamos a lograr, si vamos a lograr un conocimiento o una habilidad, si vamos a desarrollar una habilidad, tenemos que decidir qué vamos a hacer. Si es un conocimiento, tenemos que entrar en estrategias de almacenamiento de la información, ¿de acuerdo? A mí, yo les recomiendo muchísimo y me gusta muchísimo que los niños se expongan, pero que expongan de una manera en donde pongan en juego sus conocimientos, que entren en procesos reflexivos, porque a veces se exponen como en algunos consejos técnicos, ¿no? Que nada más se paran y se ponen a leer la diapositiva, ¿no? Cuando sucede esto con mis alumnos de secundaria, les digo, no, a ver, espérame, si vas a leer, mejor yo leo. El que expone tiene que dominar el conocimiento. ¿Cómo damos cuenta de que dominamos? No hay que ser tan exigentes con nuestros alumnos, hay que dejarlos que lean o que repitan. Pero ya después de que leyeron, hay que pedirles que ahora expliquen con sus palabras. Cuando explican con sus palabras ya no es lectura ni es repetición, ya ellos están haciendo un proceso. Después de que expliquen con sus palabras, que pongan ejemplos. Ya que pusieron ejemplos, podría ser que contesten preguntas. Y por último, podría ser que nos hagan una analogía. Si llegan a hacer una analogía, dominan el conocimiento. ¿De acuerdo? En las habilidades, ¿qué pasa en las habilidades? ¿Cómo damos cuenta de que el niño domina la habilidad? Pues tiene que desarrollar o demostrar que tiene las habilidades en distintos contextos. ¿Cómo es esto?
No los vamos a llevar a otro sitio a resolver el problema. Si el niño resolvió el problema en equipos, ahora individual. Si el niño resolvió el problema con material concreto, ahora sin material concreto. ¿De acuerdo? La idea es de que el niño demuestre que a pesar de que hay diferencias, ya sabe cómo aplicar el proceso, ya sabe cómo implementar aquello que ya se le enseñó. Y esto le va a permitir desarrollar o demostrar que domina esa habilidad. Vamos a retomar el ejemplo del nado, ¿no? Si ya sabe nadar en la alberca y se va al mar y se lo lleva a la corriente y se ahoga, pues no aplicó el conocimiento, ¿verdad? Si se lo lleva a la corriente, es una analogía, no es que vaya a pasar, ¿verdad? Pero si se va a un río y lo jala a la corriente, pues entonces no está aplicando el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que demostrar que soy hábil en distintos contextos. Bien, parte fundamental de su secuencia didáctica, de sus inicios, desarrollos y cierres, es que contemplen una estrategia de evaluación. ¿Qué es una estrategia de evaluación? Según Frida Díaz Barriga, una estrategia de evaluación tiene que contemplar el uso de técnicas, instrumentos, pero sobre todo de un proceso de retroalimentación. Si no retroalimentamos, entonces no tiene sentido que evaluemos. Si calificamos, entonces no tiene sentido que hagamos un proceso. Retroalimentamos para que el niño mejore, para que el niño avance, para que el niño cambie o modifique o logre el aprendizaje que no había logrado. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de mi inicio, mi desarrollo y mi cierre, tengo que contemplar técnicas e instrumentos. Y tengo que contemplar cómo voy a retroalimentar a este alumno. ¿De acuerdo? De este modo, me va a permitir yo tener una estrategia de evaluación que permita la mejora. A veces los alumnos llegan a la secundaria y dicen, yo maestro desde la primaria puros 8. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie le dijo qué hacer para sacar 9. ¿Eso es lo que quiere decir? Puros 8 siempre, nadie lo retroalimentó, nada más lo calificaron. Y a veces no hay nadie de preescolar en esta aula, ¿no, verdad? No, porque a veces en preescolar cuando digo esto de que los números no les sirven a los niños, en preescolar siempre me dicen, en preescolar no ponemos números, y yo les contesto, carita feliz y carita triste es lo mismo. O peor, porque nada más es sí o no. Números hay 7, 8, 9, 10, ¿no? Y números no, o que hay unos sellos, me enteré que hay unos sellos. Y eso no, eso es violencia simbólica. Que si el niño anda juguetón le ponen un changuito. Que si el niño platica mucho le ponen un perico. Y que si el niño entrega su hoja didáctica sucia, le ponen un cochinito. Pero bueno, lo que yo les recomiendo es que en lugar de ponerle el changuito, el perico, el cochinito, hablen con el niño o con la niña. Hablen con el papá o la mamá, retroalimenten de manera cualitativa. Cuantitativa lo tenemos que hacer porque la Secretaría manejamos estadísticas. Es necesario, pero no es, eso es lo que no permite la mejora, no es que no permita la mejora, eso no da cuenta de una mejora. Bien, y para contemplar esto de las técnicas en los instrumentos, tenemos que contestar unas preguntas para darme cuenta si mi proceso o mi estrategia de evaluación está completa. La primera pregunta es, ¿qué voy a evaluar? El qué voy a evaluar tiene que ver con, ¿voy a evaluar un conocimiento, una habilidad o una actitud? ¿Cómo lo voy a evaluar? El cómo lo voy a evaluar tiene que ver con una técnica, observando, interrogando, analizando. ¿Con qué instrumento voy a verificar ese logro? El instrumento tiene que ver con una guía de observación, una rúbrica, un organizador gráfico, un examen. Y por último, y súper importante, de hecho esto es lo que le da peso y es lo que permite que sea una evaluación con un enfoque formativo, es cómo voy a retroalimentar al alumno, cómo le voy a informar eso, cómo se va a dar cuenta de sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para que sus fortalezas las repita y para que sus áreas de oportunidad las evite o las supere, ¿no? Las cambie, las modifique. Esto nos da cuenta de una estrategia de evaluación. Otro punto importante es el uso de recursos, tiempo y materiales. ¿De acuerdo? Es importantísimo que en cada momento de la secuencia de mi inicio, desarrollo y cierre contemple
qué materiales voy a utilizar, cuánto tiempo me voy a tardar y qué espacio voy a desarrollar mi práctica. ¿Por qué es importante esto? Yo sé que en los formatos que manejamos en las escuelas hay un cuadro ahí a la derecha o hasta abajo donde dice materiales, tiempo y todo, ahí ponemos, ¿no? 2 días para las secuencias didácticas, ¿no? Tenemos que ser más descriptivos, ¿de acuerdo? Ser descriptivo implica que yo diga, para mi secuencia didáctica van a ser 3 sesiones. Esas 3 sesiones, una sesión va a contemplar 1 hora. Yo estoy en secundaria. Sesión 1, 1 hora. Inicio, 15 minutos. Recuperación de saberes previos, 5 minutos. ¿Se están fijando cómo es el nivel de descripción? Desde lo macro, lo meso y lo micro. ¿Cuánto me voy a tardar en lograr el aprendizaje? ¿Cuánto va a durar mi sesión? ¿Cuánto me voy a tardar en mi inicio? ¿Y cuánto me voy a tardar en la recuperación de saberes previos? ¿Bien? A ese nivel de descripción tiene que estar planteada la planeación didáctica. Los materiales, ahí no hay ninguna complicación, siempre los ponemos, nada más hay que ponerlo en el respectivo momento. Para el inicio voy a utilizar el cañón, la computadora y fotocopias. Listo, ¿correcto? En congruencia con el contexto, obviamente. Si yo digo que no tienen recursos, si no hay materiales en la escuela, pues no pongo el uso del cañón, porque desde ahí me estoy contradiciendo, ¿de acuerdo? Entonces, cumplo con la situación o la descripción que haya hecho en el contexto y en el diagnóstico de mi planeación. El uso de los espacios, ¿a qué nos referimos con esto? Vamos a trabajar en el aula, vamos a trabajar en el laboratorio, en el patio, en la biblioteca, en la sala de usos múltiples. Así de sencillo se tiene que describir. Aquí tenemos un ejemplo de un párrafo de descripción donde decimos que vamos a trabajar en el aula de usos múltiples. Los materiales que se requieren son pizarrón, cuaderno, grabadora y CD. El tiempo para esta actividad es de 40 minutos. Con eso de simple, por cada uno de los momentos, habla de un uso adecuado del tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que tenemos que demostrar 2 cosas, eficacia y eficiencia. Que utilice los tiempos, los recursos, los materiales para lograr el objetivo que es el aprendizaje esperado. ¿Correcto? Ok, otro punto importante es la organización de los alumnos. ¿Cómo voy a organizar a los alumnos? Van a trabajar, aquí tenemos 3 ejemplos. Tengo que decir cómo los organizo y cuál es la intención didáctica de esa organización. Porque lo que sucede a veces es, niños, organícense en equipos. No, maestro, hoy no queremos trabajar en equipos. Bueno, así individual quédense. Ahí no hay ninguna intención. Tengo que contemplar que yo digo, en el inicio vamos a trabajar de manera grupal para socializar los saberes previos, para que todos comprendamos qué es lo que sabemos de los demás. En el desarrollo va a ser en equipos para que el alumno de alto desempeño le ayude al de bajo desempeño. Desde ahí ya estoy diciendo mi intervención, ¿verdad? En el cierre vamos a trabajar de manera individual para que el alumno demuestre que sabe, demuestre la habilidad, reflexione sobre su proceso, desarrolle su autonomía. Entonces, esto es un ejemplo, no es una fórmula, es un ejemplo. Si ustedes quieren trabajar al inicio de manera individual, háganlo. Justifiquen por qué. Si quieren trabajar en el desarrollo de manera grupal, excelente. Hay que decir cuál es la intención de eso. Todo lo que hagamos en nuestras clases tiene que tener una intención. Un día estaba yo de coordinador en una secundaria y el maestro me decía, maestro, ¿me permite el audiovisual? ¿Cómo no, maestro? Me comenta o me muestra su planeación para relacionarlo con el aprendizaje esperado o qué película van a ver. Ah, no, mejor no vemos nada. Todo lo que hagamos en la escuela tiene que impactar en los aprendizajes. Tiene que tener una intención. Si no, pues entonces, ¿cuál es el sentido que estemos ahí? No somos niñeros ni es guardería. Estamos ahí para que los niños aprendan, ¿correcto? ¿Qué sentido tiene que yo diga cómo conviven mis alumnos? El sentido se lo voy a dar en el diseño de las actividades. ¿Qué sentido tiene que diga cómo conviven mis alumnos? El sentido se lo voy a dar cuando diseñe la forma de organización grupal. ¿Qué sentido tiene que diga qué materiales, qué recursos tengo en la escuela? Porque los voy a utilizar
o voy a cubrir o voy a resolver ese problema en la escuela. Pero lo voy a hacer de manera intencionada. Todo aquello que yo diga en el contexto y en el diagnóstico, lo voy a volver no lo voy a volver a repetir, lo voy a considerar en el diseño de mi planeación. ¿Y en qué momento voy a reflexionar sobre mi proceso, sobre mi intervención? Cuando evalúe con las tareas evaluativas del momento número 3.